Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec Juan José Laforé Hernández, docteur en histoire du journalisme et des sciences de l'information de l'Université de Madrid, vice-directeur de la Royal Société économique des Amis du pays de Grande Canarie, membre du conseil municipal de la culture et du conseil des monuments et du patrimoine de la ville de Las Palmas de Grande Canarie, pour parler de la trace de la culture française sur les îles Canaries et notamment à Las Palmas de Grande Canarie. Alors, à votre avis, pourquoi est-il important de connaître l'histoire de sa patrie? Afortunadamente, no se puede entender la historia de España sin la historia de Francia. Y al revés, la historia de Francia sin la historia de España. A lo largo del tiempo, el encuentro entre ambos países y los desencuentros, porque en la historia de la humanidad así ha sido, encuentros y desencuentros, pues dieron una serie de hechos, de acontecimientos, de sucesos en los terrenos político, económico, social, cultural, artístico e incluso en un terreno como la gastronomía, ¿verdad? Que señalan e identifican hoy a Francia y a España. Y mucha de esa cultura proviene de ese encuentro franco-español. Situémonos en un terreno curioso como puede ser el ceremonial o el protocolo. Entonces empezamos a ver cómo mucho del ceremonial, del protocolo que tanto ha caracterizado a España, proviene de un ceremonial, un protocolo que vino a través de Francia en el siglo XVI. Empezó a venir y conformó muchísimo la cultura diplomática española, ¿verdad? Con lo cual, hoy podemos decir que Francia y España, quieran o no, tienen que ir de la mano siempre. Et à votre avis, d'où viennent les traces françaises sur la terre canarienne? Bueno, la primera huella simbólica y muy clara, ¿verdad? Que está definida, es la presencia en las Islas Canarias del normando Jean de Betancourt. Jean de Betancourt, final del siglo XIV, principio del XV, aparece en las islas, avalado por la corona de Castilla y por el Papa, para conquistar y poblar el archipiélago, y él es nominado primer rey y señor de las Islas Canarias. Así está en su tumba en Tentury-le-Granville, en Normandía, consta como aquí yace el rey y señor de las Islas Canarias, Jean de Betancourt. Jean de Betancourt, digamos que es el primero que conquista, puebla y trae la cultura europea al archipiélago canario. Él va a poblar y conquistar y poblar Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Hierro. Quedan Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Él intenta, en primer lugar, adentrarse en Gran Canaria reiteradas veces, pero no lo consigue nunca. Hay una población muy importante, hay muchísima gente en esta isla y valerosos guerreros, y él no tiene tampoco un ejército adecuado a esa medida. Y la última vez que lo intenta y se tiene que retirar, pues él exclama: esta será verdaderamente la Gran Canaria, porque él venía a conquistar la isla de Canarias solo, pero será la isla de la Gran Canaria, porque grandes son sus habitantes. Y ya a partir de ahí quedó lo de Gran Canaria. O sea que en ese sentido, y para enfado de otros, nos nominó así un francés en la Edad Media, porque aún estamos en la Edad Media, y nosotros mantenemos pues muy orgullosos y honradamente el título de gran para esta isla. D'accord. Et à votre avis, quels moments ou événements historiques ont lié deux cultures différentes comme la culture espagnole et la culture française? Bueno, digamos que la relación comercial de las Islas Canarias, de Gran Canaria en concreto, en particular, y las Canarias en general, comienza muy tempranamente en el siglo XVI
con la exportación e importación de una serie de productos, ¿verdad? Eso hace que ya haya algunos comerciantes franceses establecidos aquí, que además vienen porque hay una presencia muy alta de comerciantes flamencos de los Países Bajos. Entonces hay esa relación también con esos Países Bajos francófonos, más relacionados con Francia que con Holanda, que son los que están básicamente aquí en Canarias. Y eso también va a hacer que en el siglo XVII el primer cónsul, representante diplomático extranjero que exista aquí, sea un vicecónsul francés. Es el primero que hay en Gran Canaria. En Tenerife ya lo había de Inglaterra y de otras naciones, pero aquí no había ninguno y el primero es un vicecónsul francés. Luego ya en adelante van a ser una serie de familias que se establezcan y va habiendo una serie de lazos comunes. Pero me parece como símbolo de esa relación cultural importante dos momentos. El momento de final del 19, principio del 20, en que un gran artista, un gran compositor y músico, como era Camille Saint-Saëns, pues viene 9 veces a Gran Canaria a lo largo de su vida a pasar largas temporadas. O sea, no viene como hoy en día, cojo el avión y estoy 2 minutos y me vuelvo a ir, ¿no? Él venía en enero y se marchaba en junio o en mayo, estaba 4 o 5 meses, unas veces más, otras veces menos. Solía hacerlo después de estrenar alguna ópera. Él estrenaba una ópera y desaparecía de París. Y nadie sabía dónde estaba. Y la mayoría de las veces se venía aquí a descansar. Claro, era un compositor, tenía que recomponer todo lo que era su pensamiento para seguir trabajando. Y aquí se sentía muy, muy a gusto. Hay que decir que él llegó el primer viaje como una persona anónima. Él no quiso que nadie supiera quién era, ¿verdad? Él se hizo pasar por un comerciante de tela francés, Monsieur Chenot, hasta que le reconocieron, ¿verdad? Pero se dio incluso la circunstancia de que, siendo aún Monsieur Chenot, vio que en el Teatro Pérez Galdós, aquí, ponían en escena una ópera suya. Y allá se fue, vamos a escucharme, y se sienta en el teatro. Y al poco la gente llama a los guardias, a la policía, porque hay un señor mayor con barba que debe estar borracho, porque da bastonazos y habla muy raro. Y ni era él, que estaba enfadadísimo diciendo: eso no es así no se interpreta esa pieza, esto está mal tocado, esa nota hay que cuidarla. Claro, estaba horrorizado de cómo estaban tocando una pieza suya, entonces daba golpes de protesta, ¿no? Bueno, cuando ya saben quién es, él se integra muchísimo en la sociedad isleña, él es inmensamente querido, él ofrece conciertos que dirige y jamás cobró un concierto. Todo lo que se recaudaba era para las obras de caridad del obispado, para las personas necesitadas. Él se va a ir a Santa María de Guía, es una población del interior de la isla, y a Teror, y él inaugura los órganos que en aquella época se habían comprado para esas iglesias, el primero que toca un concierto en esos órganos. Compone canciones, que una se llama Campanas de las Palmas, que lo podemos oír cuando suenan las campanas de la catedral, es la música de él. Compone también el Vals Canarión, el Vals Canario, en fin, muchas otras piezas dedicadas a esta tierra. Y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, año 1900, le nombra hijo adoptivo de la ciudad. Por eso en estas casas consistoriales, luego pasaremos a verlo, hay un cuadro dedicado a él, un retrato suyo, que hizo un gran pintor canario de la época, que se llamaba Manuel González Méndez, que era de Palmero, de la isla de La Palma, era un pintor con fama a nivel de toda España, y el ayuntamiento le encargó un retrato del gran compositor francés, ¿verdad? Y hoy en día se mantiene con ese motivo. Bueno, todo eso hizo que esa vinculación con Francia pues cobrara nuevas energías y se establecieran también relaciones importantes. Hay también que destacar otro punto interesante, y es que a mitad del siglo XIX
jóvenes muy valiosos de la isla se fueron a estudiar a Francia medicina. Muchos estudiaban primero en Montpellier y luego pasaban a París. Estamos hablando, por ejemplo, del doctor Chil y Naranjo, Gregorio Chil y Naranjo, que estudió medicina en Montpellier y luego en París, pero fueron muchos más. Él, aparte de estudiar medicina, coincidió en esa época en que la antropología y la etnografía se puso de moda en Francia y quizás en toda Europa. Es la época en que se potencian mucho las excavaciones arqueológicas, los estudios de antropología. Y cuando él vuelve a Gran Canaria, viene imbuido de ese espíritu, de ese ambiente favorable a todo lo que es la antropología, la arqueología, la etnografía, y crea aquí, en estas casas, que el ayuntamiento le cedió un espacio, justo donde estamos ahora sentados, para crear la Sociedad Científica El Museo Canario. Y la Sociedad Científica El Museo Canario crea un museo. ¿Y a qué se dedica? Pues va a todo el interior de la isla, a lugares apartados, a buscar restos arqueológicos de las tribus primitivas de los aborígenes isleños. De estos que Jean de Betancourt, Gadifer de la Salle, les puso de sobrenombre guanches, porque según lingüistas actuales importantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no es palabra aborigen lo de guanche, sino es un nombre que le ponen las personas que vienen de fuera, como Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle, para entender quiénes eran, para denominar de alguna forma a los habitantes de las islas, que ellos no entendían su idioma y de alguna forma tenían que llamarles. Bueno, no conforme solo con crear el museo, empezar a estudiarlos con las personas que hay aquí, se contacta con sabios franceses. Y por ejemplo, uno importante que viene para hacer los primeros estudios de esos restos de los aborígenes canarios es el doctor René Bernot, que era profesor en la Universidad de la Sorbona, en París. Y René Bernot hace una labor tan importante que también merece galardones y distinciones del Ayuntamiento de Las Palmas, y que se le dedique una calle. La calle que está junto al Museo Canario actual es la calle Doctor Bernot. O sea que sigue sumándose todo eso va transmitiéndose a las personas, ¿verdad? Que pues que tienen ese ambiente cultural. Todo eso culmina ya en los primeros años del siglo XX en la creación de una institución francesa aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es un liceo, una especie de la alianza, que se llama exactamente la Alianza Francesa. La Alianza Francesa no se limita a ser un liceo francés más en el exterior, como puede haber en muchos sitios, que hace cursos de francés, que los tiene y bueno, y son miles de canarios los que a lo largo del siglo XX estudiaron la lengua francesa en la Alianza Francesa, sino que además se dedica a difundir la cultura francesa, actividades sobre historia, pintura, arte, en fin, todo lo que es la cultura francesa, y además también a vincular la cultura francesa con las tradiciones, la cultura que se da en las Islas Canarias. Entonces hay un vínculo muy creativo en el seno de la Alianza Francesa entre la cultura que se da en Canarias y la cultura francesa, y también eso va a marcar una época muy importante en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Vale. C'est clair que cet échange commercial et l'immigration des étudiants espagnols en France, c'était les points clés des relations en général entre les Espagnols et les Français, aujourd'hui aussi. Mais la question c'est, à votre avis, de quelle manière cette culture française a influencé le peuple canarien? La presencia de los franceses en Canarias a través de comerciantes, bueno, incluso de ataques piráticos en el siglo XVI, ¿verdad? La presencia de comerciantes, de familias francesas que se establecen, de canarios
que van a estudiar a Francia en el 19 y traen también pues esa cultura de Francia, pues la vamos a percibir en un gusto enorme por la música. Por ejemplo, en la música clásica, aquí yo creo que también proviene mucho de la influencia francesa de los usos y modos, costumbres culturales franceses, ¿verdad? Aquí la presencia de la ópera está muy clara desde casi al comienzo del siglo XIX, o sea que casi en los comienzos de la ópera moderna, pues hay una gran afición a la ópera, y son muchos artistas franceses que han venido a la isla, ¿verdad? Bueno, quizás ese ambiente cultural, ese estilo o forma de percibir la cultura que se tiene en Gran Canaria está muy influenciado por lo que es la cultura francesa, o la forma de que en Francia pues se perciben los movimientos artísticos y culturales, ¿verdad? También es notorio recordar cómo a final de los años 50, principios de los 60, en París va a haber muchísimos artistas canarios, gran canarios, pintores que desarrollan allí una labor importante. Aparte del tinerfeño Domínguez, que fue mucho antes, en los años 20, 30 ya estaba en París, hay otros pintores quizás no tan conocidos como él, pero puede ser Julio Viera, Aquilino Saavedra, Domínguez. O sea, no Domínguez el tinerfeño, sino Juan Ignacio Domínguez, el gran canario, que incluso como Saavedra y Domínguez fueron pintores en la Place du Tertre, en París, en pleno Sacré-Cœur, ahí al lado, en la Place de Sacré-Cœur. Entonces, son pintores más, y ellos pues enfocan toda su corriente artística en torno al arte francés que se está dando en ese momento. También es importante, porque eso va a atraer mucha relación con Canarias, la presencia durante muchos años y en diversas ocasiones de embajador de España en París, de Fernando de León y Castillo, que era de Telde, de la ciudad de Telde. Fernando León y Castillo enraiza muy bien en París, tiene conexiones muy grandes. Él además, por ejemplo, no venía a España de vacaciones, sus vacaciones se iba a Biarritz, a la playa de Biarritz, porque le recordaba la playa de su isla natal de Salinetas, en Telde, que a él le gustaba y le recordaba aquello, y incluso fallece en Biarritz, y es enterrado en Biarritz en 1918, en un entierro solemnísimo donde va escoltado por el ejército francés. Hay un desfile aéreo, o sea que es un entierro muy importante, y él está enterrado en Biarritz entre 1918 y 1928, que es cuando ya se le trae aquí y se le entierra en la Catedral de Canarias, ¿no? Pero Fernando León y Castillo estuvo muy vinculado. Es más, es la persona que decidió la compra de la casa que hoy en día tiene España como embajada de España en el mismo centro de París, un palacio muy importante y muy llamativo. Y además su secretario, el secretario particular en la embajada, era otro ilustre gran canario, que era el poeta Luis Doreste Silva. Era médico, había estudiado medicina, y es un hombre también muy influenciado en su trabajo literario por la cultura francesa. Vivió muchísimos años en París, se casó en París y sus hijas eran francesas, aunque después fallecieron en Gran Canaria, porque él, una vez que dejó la embajada, se volvió aquí a vivir a su tierra, a su isla natal, y a ejercer el periodismo, la poesía. La medicina casi no se puede decir que no la ejerció nunca, pero todo también con una visión de la vida muy influenciada por ese ambiente de libertad, de cosmopolitismo, pues que había bebido en París. Bueno, pues ese ambiente de cosmopolitismo, de libertad, se transmite, y hoy en día siempre se habla de que Las Palmas de Gran Canaria ha sido de siempre una ciudad cosmopolita, muy libre, muy abierta al mundo, a las corrientes culturales y artísticas. Bueno, pues yo creo que en todo eso hay una influencia también de la cultura francesa. Parlons aussi de la légende de l'ouverture d'île Lanzarote. La légende dit qu'en 1312, le navigateur génois Lancelot Maloisel
redécouvrit l'île de Lanzarote pour l'Europe et lui donna son nom actuel, du coup Lanzarote. Après l'arrivée d'un baron et d'un cavalier, expert dans l'art de la guerre, Jean de Bettencourt, dont on a déjà parlé, Bettencourt devient premier gouverneur de Lanzarote par délégation de son oncle, le baron. Alors, est-ce l'histoire de Lanzarote est vraie, est réelle, ou c'est qu'un mythe? Como todo en la historia, está entre el mito, la leyenda y la realidad. Todo en la Edad Media, en las crónicas de los acontecimientos de la Edad Media hay que mirarlas con lupa, porque los cronistas rodeaban de cierto halo de misterio, de leyenda, las acciones reales emprendidas por aquellas personas que además normalmente eran sus señores. El cronista era vasallo del señor del que hacía referencia, ¿verdad? Entonces, bueno, hay algo que se mueve en el mito de la historia, que es la presencia de Lancelot Malocel, que le da nombre a la isla, Lanzarote, ¿verdad? Sí. Alguien llegó a hablar también que si era caballero de la tabla redonda, de los caballeros de la tabla redonda, y ahí lo que queramos poner sobre la mesa, podemos llenar la mesa de cosas, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que, como ya decía antes, que Jean de Bettencourt recibe ese encargo de conquista y poblamiento, pero además que es avalado por el Vaticano y es avalado por Castilla. Y entonces ya viene con todos los poderes. Y de hecho, en realidad, aquí a quien se considera primer rey y señor de las Islas Canarias es a Jean de Bettencourt. Y así está en su tumba puesto, está en la tumba, porque es el que efectivamente estuvo aquí, toma posesión del territorio, lo conquista, lo puebla, hace que vengan otras personas también de Normandía y de otros lugares, y lo va poblando, y lo transmite, después lo transmite, y bueno, y ya hasta que al final pues se venden los derechos al duque de Medina Sidonia, que lo tiene un tiempo, no tiene interés, y ya a su vez él se lo traspasa a los Hernán Peraza, que son los futuros condes de La Gomera, ¿no? Maintenant, on se retrouve à côté de la peinture de Camille Saint-Saëns. Alors, à quel point pensez-vous que la culture de la France et de l'Espagne sont liées à notre époque actuellement? Imaginez-vous peut-être en collaboration, un jour la collaboration franco-espagnole pour l'organisation d'un événement culturel ici à Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, en Las Palmas de Gran Canaria, como decía, la influencia de la cultura francesa es mucha, está presente en el día a día, y a mí me gusta siempre, por ejemplo, poner como símbolo de ello, que hay muchos más, a este personaje francés, este gran compositor, autor de ópera, Camille Saint-Saëns, que estuvo entre la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX, estuvo en 9 ocasiones en Gran Canaria, ¿verdad? Él se integró muchísimo en la vida social de la ciudad, colaboró en muchísimas acciones culturales, altruistas, de caridad, ¿verdad? Y el ayuntamiento pues quiso reconocerlo nombrándolo hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria. Hizo un acto muy solemne en estas mismas casas consistoriales, en su salón de pleno, y le entregó ese título. Y encargó a un gran pintor canario de final del siglo XIX, que se llamaba Manuel González Méndez, que hiciera este magnífico retrato de Camille Saint-Saëns, que se expuso en aquel acto solemne y ha permanecido hasta la actualidad aquí siempre como recuerdo de un personaje grande que simboliza Las Palmas, el autor de una música que se llama Campanas de la Catedral, que para Las Palmas es una música que suena en las campanas de la catedral hoy en día, y cuando vienen, pues por ejemplo aquí ha estado la embajadora de Francia en España hace unos pocos años, se quedó muy sorprendida de encontrarse con este retrato y con tal personaje francés, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues para nosotros eso es muy importante.